que el Evangelio de Cristo no es una religión, sino que es la buena noticia que ha llegado el reino de Dios. Aquí comienza tu programa Caminando por el Reino con Rodo Naurad. Bienvenidos a Caminando por el Reino, el sonido del nuevo pacto en Cristo. Anteriormente en Caminando por el Reino. Hemos estado conversando acerca de una iglesia evangelizadora y en el episodio anterior aprendimos lo siguiente. 1. La elección de los tesalónicos vino de parte de Dios. Las 3 semanas de predicación fueron circunstanciales ante la obra efectiva del Evangelio en sus vidas. El Señor dijo: ¿no me elegisteis vosotros a mí? Yo os elegí a vosotros. 2. El envío de Silas y Timoteo a Tesalónica, mientras Pablo se quedó en Corintio, se debió a la prudencia del apóstol al ver si habían los tesalónicos recibido bien el Evangelio. 3. Lamentablemente, mientras Pablo anunciaba el Evangelio, hubo discípulos de Jerusalén que comenzaron a enseñar la circuncisión y otros ritos de la ley, contaminando el Evangelio. Los gálatas se dejaron influenciar por esto. 4. El Evangelio predicado por Pablo, Silas y Timoteo fue con demostración del poder, no fue con simples palabras. Eso nos enseña que un mensaje con demostración puede en muy poco tiempo tener frutos. Y quinto y último, la plena certidumbre que tuvieron los tesalónicos para recibir el mensaje fue el escenario propicio para plantar la preciosa semilla. Su efecto fue tan notorio que su testimonio fue propagado en todo lugar y ni siquiera Pablo tuvo que decir absolutamente nada. Amados hermanos, las 3 semanas que estuvo Pablo no implicó que la enseñanza fuera solamente los sábados. Él predicó todos los días. Cada día estuvo compartiendo con los tesalónicos. Fue un trabajo intenso de él junto a Silas y Timoteo, por lo que la obra de la evangelización es ardua, es bajo presión, porque el enemigo siempre ejercerá su oposición. Pero es en esperanza, entendiendo que la fe es un hecho, no una promesa de algo incierto, como vimos en el episodio anterior. Los invito a que sigamos leyendo la carta de Pablo a los tesalónicos en el capítulo 1. Y vosotros, habiendo recibido la palabra en medio de mucha aflicción, fuisteis hechos imitadores nuestros y del Señor, con gozo del Espíritu Santo, hasta llegar a ser ejemplo para todos los que creen en Macedonia y en Acaya. Porque desde vosotros ha sido resonada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino en todo lugar vuestra fe para con Dios se ha divulgado. De modo que no tuvimos necesidad de decir nada, porque ellos mismos declaran acerca de nosotros qué clase de acogida tuvimos entre ustedes y cómo retornasteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de entre los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira que se viene. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 del versículo 6 al 10 en la versión 4 de la Biblia textual. La elección de los tesalónicos es una clara muestra de quién está dispuesto a recibir el mensaje. Pablo no habló de los milagros de Jesús. Pablo no transmitió las escrituras de la Torá. Pablo habló de la palabra, del logos, del verbo, como lo dice Juan capítulo 1 versículo 1. Los tesalónicos recibieron la palabra en medio de mucha aflicción o tribulación, como lo dice la versión Reina Valera, pero la recibieron con gozo del Espíritu Santo. No fue un gozo en su humanidad o en la carne. Cuando Pablo se encontró con 12 varones en Éfeso, lo primero que les pregunta a Pablo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creíste? Esto está en Hechos capítulo 12, versículo 9. Porque cuando tu hermano o tu hermana recibes la palabra, recibes al logos, al decir recibir la palabra,
tú, hermano, estás recibiendo al Espíritu que contiene la palabra. Y el Espíritu produce gozo, tal como lo dice Gálatas capítulo 5, versículo 22 y Romanos capítulo 14, versículo 17. Voy a hacer un pequeño paréntesis con esto. El Espíritu Santo está contenido en el Logos, en la palabra. Para ello, por favor, lean Colosenses capítulo 1 y Juan capítulo 1, versículo 1. Luego, al recibir la palabra, ¿a quién tú recibes? Es a Cristo. Cristo es la palabra. Y si recibes a Cristo, ¿a quién estás recibiendo también? Al Espíritu. La recepción del Espíritu Santo no es solo un acto de unción o un ungimiento, porque Cristo es la fe. Esto está en Gálatas capítulo 3, versículo 25. Y la fe viene o se manifiesta por el oír, y el oír la palabra de Dios, como está escrito en Romanos capítulo 10, versículo 17. Por eso que el Paracletos, que es el Espíritu Santo, en nosotros nos lleva a toda verdad y a toda justicia. Juan capítulo 16, versículo 13 al 15. ¿Va siguiendo la idea? Siguiendo lo que estamos conversando, los tesalónicos no fueron creyentes emocionales. No recibieron la palabra con las emociones humanas. Ellos no manifestaron un resultado de esa elección con algún tipo de manifestación como danzas. No, hermanos. El resultado de la manifestación de esa recepción fue con gozo, pese a las aflicciones, pese a la oposición que ellos tuvieron en el lugar. La evangelización, hermanos, no consiste en entregar un mensaje como si fuera una receta de cocina. No consiste en la oratoria del expositor. No es un mensaje motivacional haciendo falsas promesas. El Evangelio no persigue emocionar al oyente. El Evangelio es poder, porque el Evangelio es precisamente Cristo en nosotros. Por eso que el que recibe la palabra de Dios, y no me estoy refiriendo a la escritura, sino al logos, al verbo, está recibiendo a Cristo. Amados, ¿se están dando cuenta que esto no es una rutina del día domingo? ¿Verdad que no? La pregunta es, ¿por qué el Señor está moviendo este mensaje y lo lleva a tus oídos hoy? Porque dice la Escritura, si hoy oyeres mi voz, no sigas endureciendo tu corazón. Salmo 95, verso 7. Y lo repite Pablo en Hebreos capítulo 3, versículo 15. Amados, es tiempo de salir. Es tiempo de que te muevas, que expreses la vida de Cristo. A veces tenemos, hermanos, expositores del mensaje que, con mucha retórica, logran conmover el corazón de la audiencia. Y varios pueden incluso hasta llorar producto de la emocionalidad. Pero la palabra de Dios no produce en ti una emocionalidad pasajera de un solo día. La recepción de la palabra primero es un conocimiento que yo entiendo, lo recibo y lo internalizo. Y eso produce en mí o germina en mí vida. Por eso que Jesús dice en el registro de Mateo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto está en Mateo 4, versículo 4. Nota lo que dice Mateo, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por medio de quién nos está hablando hoy el Señor? Pablo lo deja muy en claro en la carta a los Hebreos. Leamos lo que nos dice Hebreos capítulo 1 y dice, habiendo Dios hablado en el tiempo antiguo, muchas veces y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos habló por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, y por el cual hizo también los siglos, quien siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su ser, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3, en la versión cuarta de la Biblia textual. Entonces, ¿por dónde nos está hablando Dios? Por el Hijo. ¿Y quién es el Hijo? Cristo. Y Cristo está en nosotros y nosotros en Él. Por eso que al ser miembro del cuerpo de Cristo, al estar en Él,
tú comienzas a hablar la palabra de Dios. ¡Qué glorioso, hermanos! El mensaje oportuno. Este mundo desnutrido de la palabra de Dios, este mundo necesita que tú hables la palabra de Dios, que seas el portavoz del mensaje, que seas el oráculo, como dice la Escritura, el heraldo. Amados hermanos, así como es necesario el pan como el alimento para nuestro cuerpo humano cada día, la palabra del Señor es necesaria para la alimentación del Espíritu en nosotros y en quienes la están escuchando. La obra evangelizadora es una necesidad porque debe proveer de nutrientes al que escucha. Mis queridos hermanos, la conversión de alguien es porque lo que está escuchando está haciendo en él una obra de transformación. La palabra es la que transforma, no es el discurso, no es la retórica, no es la habilidad de quien la expone, no es emoción, hermanos, es vida. La palabra del Señor es vida y gloria al Señor por esto. Nuestro hermano Lucas relata en el libro de los Hechos, cuando Pedro se levantó a evangelizar. Leamos este conocido pasaje, dice: entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó su voz y les declaró: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea conocido y escuchad mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros pensáis, pues es la hora tercera del día, sino que esto es lo dicho por el profeta Joel. Hechos capítulo 2, versículo 14 al 16, en la versión cuarta de la Biblia textual. Pedro se puso en pie después que recibió la investidura del poder del Espíritu Santo. Antes de eso él estaba estático, y si bien él comenzó a hablar, no se paró solo, se pararon los 11 con él. Inmediatamente el cuerpo de Cristo reacciona y responde en conjunto. Estoy seguro que los 11 estaban aprobando cada palabra que salía de la boca de Pedro. La palabra que estaba en Pedro, el Logos, le dio la autoridad. Ojo con esto, porque la autoridad no es solo un poder legal de Dios en el nuevo pacto, sino que es el ejercicio de esa autoridad, el resultado del entendimiento que yo tengo ese poder. ¿Lo vas entendiendo? Pedro se levanta porque ante el desprestigio de la murmuración o el chisme malintencionado de los que estaban presenciando afuera de la casa de Juan Marcos ese día, él es movido a dar a conocer el suceso. El Espíritu en él lo movió y Pedro manifiesta que este acontecimiento es el cumplimiento de la profecía dicha por el profeta Joel. Ahora veamos juntos los detalles. Él se levanta y los 11 con él. Como ya lo dije, inmediatamente el cuerpo de Cristo se pone en movimiento, porque el Espíritu nos energiza, hermanos. Luego alza la voz para ser escuchado por todos. Y dice: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea conocido y escuchad mis palabras. Él dice: esto sea conocido por ustedes y escuchen mis palabras. Fíjate que Pedro no trata de encubrir el suceso. Todo lo contrario, lo realza porque este suceso debe ser notorio a toda la ciudad, debe ser conocido, debe ser comentado por todos. La llegada del Espíritu Santo como señal de confirmación del nuevo pacto no debía pasar desapercibida, hermanos. Porque así como Jesús tuvo una señal en el cielo con una estrella, la naciente iglesia tuvo una señal con ruido y llamas de fuego o señal de llamas de fuego, con un escándalo, hermanos, para que se notara. Por eso que hay capillas y templos que la gente está muerta en su interior, porque no hay Espíritu de Dios en sus corazones. Son verdaderos zombies. Pero ojo con este punto, tampoco hay una banda y canciones rítmicas que garantizan el mover del Espíritu Santo. No te equivoques, hermano, en interpretar la vida de Cristo con canciones y jolgorio emocional. En la casa de Juan Marcos no hubo una banda, no hubo un cantante para preparar a la audiencia, ni avivar antes que recibieran el poder.
menos para preparar el mensaje de Pedro. No, hermanos, el poder del Espíritu no está en la buena música. Y ese es el principal problema que hoy tenemos, el asociar al Espíritu del Señor con música y emociones. Esto, amados, es una mala práctica y que más causa daño que bien. Y de ahí que el creyente se va a entretener los domingos, pero no se nutre. Volvamos al relato de Lucas. ¿Qué hizo el Espíritu en Pedro? Lo hizo hablar. Fue el Espíritu Santo que lo pone en pie. Fue el Espíritu Santo que lo motiva a hablar. Y comenzó a comunicar la palabra de Dios. Porque, amados hermanos, Pedro no preparó ese mensaje. Él no tenía nada escrito para ese momento. Lo de Joel no lo tenía en su cabeza. Pero la palabra del Señor vino a él porque Jesús le dijo, el Paracletos los va a guiar a toda la verdad. Pedro inmediatamente lleva el suceso al cumplimiento de la profecía. Lo que estaba sucediendo en esa mañana en la casa de Juan Marcos era el glorioso cumplimiento de los tiempos del Señor. Pedro proclamó ese cumplimiento. Y amados, ustedes, cuando abren su boca para hablar de la palabra de Dios y son movidos por el Espíritu Santo, ustedes hablan del cumplimiento. Jesús en la sinagoga, nos dice el relato de Lucas, que se paró enfrente a todos. Se le dio el rollo del profeta Isaías y leamos el relato en Lucas capítulo 4 y dice, Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu. Mire, note cómo él se movió. Y se extendió su fama por toda la comarca. Y él enseñaba en las sinagogas de ellos, siendo alabado por todos. Y fue a Nazaret, donde había sido criado. Y conforme a su costumbre entró en la sinagoga en el día sábado. Y se levantó a leer. Y le fue entregado el rollo del profeta Isaías. Y habiendo desenrollado el volumen, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por lo cual me ha ungido para dar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y recuperación de la vista a los ciegos, para enviar a los oprimidos en libertad a proclamar el año favorable del Señor. Y habiendo envuelto el rollo, lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de todos estaban en la sinagoga, atentos y fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Y todos daban testimonio de él y se maravillaban de las palabras de gracia que salían de su boca. Pero decían, ¿no es este el hijo de José? Lucas capítulo 4, versículo 14 al 20, en la versión cuarta de la Biblia textual. No me quiero extender mucho en esto, hermanos. Pero Jesús, después de la tentación en el desierto, vuelve a Nazaret, a su lugar de origen. Y me gusta la Biblia textual porque dice que Él regresó en el poder del Espíritu. ¡Qué maravilla, hermanos! ¿Y qué dijo en su mensaje inicial? Para comenzar su ministerio, hoy se ha cumplido esta escritura. Todo inicio de obra de Dios parte con un suceso y con el cumplimiento. El día de Pentecostés fue el inicio de la era de la iglesia. Fue el inicio de Cristo como cabeza y ese día se añadieron las partes necesarias para su cuerpo y comenzar a esparcir la preciosa semilla. Nota el detalle final. ¿No es este el hijo de José? Amados, el Espíritu de Dios en un hombre o mujer pueden hacer muchísimo, más de lo que en sus cuerpos mortales jamás hubiesen imaginado. Pedro no preparó, como les dije, un mensaje. No leyó la Torá antes. Fue el Espíritu de Dios en él operando y comenzó a exhortar, revelar, redarguir. Esa predicación produjo un impacto porque no fue el pensamiento de Pedro el que se movió, fue el mover de Dios en él. Por eso que la palabra dice, testificando juntamente con ellos Dios. Dios dio un testimonio como un suceso visible que provenía de lo invisible. Pedro comunica el cumplimiento para, primero, cambiar los pensamientos de ellos, callar las murmuraciones, al decir, estos no están ebrios o borrachos. Y segundo, él comienza a exponer con gran elocuencia un mensaje absolutamente potente,
De manera que los que escucharon dijeron, y cuando oyeron esto, pues fueron compungidos en el corazón, y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro a ellos les dice, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para la liberación de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame así. Y con otras muchas palabras, testificó, note la palabra que usa Lucas, testificó solemnemente, y los exhortaba diciendo, sed salvos de esta generación perversa. Así pues, los que acogieron su palabra fueron bautizados, y en aquel día fueron añadidas como 3,000 almas. Hechos capítulo 2, versículo 37 al 41, en la versión cuarta de la Biblia textual. Nota esto, hermano. La palabra expuesta de Dios en boca de alguien obediente que cumple el mensaje compungió el corazón de los oyentes. La palabra penetró hasta lo profundo de sus corazones. El mensaje de un expositor que está lleno del Espíritu Santo persuade y transforma de manera inmediata, hermanos. Fíjate que ellos cambiaron el tono de la conversación, cambiaron el tono de expresarse. Ya no habían ellos un chisme o malos pensamientos. Ellos responden al decir, varones hermanos, ¿qué haremos? Inmediatamente después de recibir el mensaje, hay acciones. Los que escuchan no fueron a meditar el mensaje o se lo llevaron a sus hogares. No fueron a consultarlo con la almohada la decisión. Ante un mensaje revelador lleno de la sustancia del Espíritu Santo, hay acciones concretas, hermanos. Hay decisiones que se toman en el segundo. La metanoia o el arrepentimiento es una acción que sucede cuando alguien escucha y recibe en el corazón. Metanoia es un cambio de mentalidad. El cambio de la multitud no está en la elocuencia del mensaje, ni en las habilidades del predicador. Probablemente hubiésemos supuesto que Pedro no era el más adecuado a dar el mensaje por ser un humilde pescador. Pero no es una elección nuestra quien expone y porta la palabra de Dios. Es Dios el que elige. Recuerden que a lo vil del mundo escogió Dios. Fíjate en los detalles de la Escritura. Ese día, a las afueras de la casa de Juan Marcos, de la multitud que había, se añadieron a la iglesia naciente unas 3,000 almas. Ese mismo día la palabra de Dios, en labios de un enviado del Señor, produjo un efecto multiplicador. Y las más de 120 almas, o los 120 discípulos que estaban reunidos en la casa, fueron añadidas 3,000 más. El efecto multiplicador de la gracia es impresionante, hermanos. Pero no puede quedarse solamente cosechando en Jerusalén, sino hay que moverse. Por eso que Pablo fundaba iglesias en cada ciudad y luego éstas comenzaron a multiplicarse. Como reflexión, amados hermanos, tú que expones, te digo que esto es con humildad. No expongas tus ideas, no expongas para emocionar a la multitud. Expone lo que recibiste del Señor, aunque eso no te parezca. Si no es así, hermano, expositor o hermana que expones, es mejor que guardes silencio. Pablo habló de las elecciones de los tesalónicos. Ellos recibieron el mensaje con gozo y en plena certidumbre. Por eso que el mensaje hizo vida en ellos y lo evidenciaron en toda la región. Su testimonio fue vivo no solo en Tesalónica, sino que en las ciudades aledañas, en todas partes. Pablo dice, nosotros ni siquiera tuvimos necesidad de decir algo de ustedes. Qué maravilla, hermanos, cuando el mensaje es expuesto por alguien que tiene en su interior el poder del Espíritu Santo. Porque ese mensaje es la llave que transforma, es la llave que conmueve, no que emociona, sino que hace volver. Porque Pablo dice, lo maravilloso de los tesalónicos,
que ustedes volvieron de los ídolos al Dios vivo. Oremos al Señor. Gracias, Padre, por la revelación de tu palabra. Qué maravilloso es entender que hoy día necesitamos evangelizar, no una retórica de nuestros labios, no el conocimiento humano que tenemos ni con las habilidades humanas, sino que es necesario empezar a hablar desde el Espíritu, que seas tú el que esté usando nuestros labios para que quien escuche sea trastornado, como dice tu palabra. Una de las cosas gloriosas que hizo Pablo y los discípulos fue trastornar con el mensaje. Y trastornar no significa volver locos. Trastornar significa volverlos del estado en que estaban al Dios Todopoderoso. Permite, Señor, que este mensaje trastornador de la evangelización sea una realidad en los labios de quienes están escuchando este programa. Permite que ellos hablen tu palabra, Señor. Unge los labios de cada uno. Tanto mis hermanas como hermanos sean ungidos en esta hora en el nombre de Jesucristo para aportar un mensaje que hoy día la nación de Chile, Colombia, Argentina y todo lugar que esté escuchando este mensaje necesita recibir palabra de Dios. No necesitamos más charlatanes. Necesitamos hombres y mujeres dispuestos a hablar lo que el Espíritu dice. Y aunque no le parezca a la audiencia, Señor, da la valentía para que los hijos del Señor se levanten a hablar con denuedo tu palabra, Señor. Te ruego, Padre amado, que esta sea una realidad en quienes están escuchando. Y a partir de hoy, ellos puedan comenzar a anunciar, si han sido tocados por el poder de tu Espíritu, puedan comenzar a anunciar como testimonio vivo que tú eres grande, real y eres una realidad en nuestras vidas. Todo esto te lo pido, Señor, en tu santo nombre, Jesucristo. Amén y amén. Amados, los invito a sintonizar nuestro último episodio de este tema y, por supuesto, a caminar por el reino. Amado, súmate a la familia de Caminando por el Reino y comparte el mensaje por tus redes sociales. Caminando por el Reino está en Facebook e Instagram. Escucha nuestros episodios por YouTube y Spotify, la red musical más grande del mundo, y transforma tu vida en el nuevo pacto en Cristo. Caminando por el Reino es una herramienta de formación para los santos en Cristo, en donde quiera que estén, para que juntos lleguemos a la estatura de Cristo. Somos un medio gratuito sostenido por los santos en el Señor y para la obra del ministerio de la cual queremos que seas partícipe y llegues a ser un ministro competente del nuevo pacto. Que la gracia y la paz de Cristo sean en tu vida. Pueblo adquirido por Dios, nación santa, gran sacerdocio, linaje escogido por Dios. Somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, gran sacerdocio, linaje escogido por Dios. Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz admirable. Somos los hijos de luz. ¿Cuántos hijos de luz hay aquí? Cántalo entonces. Somos pueblo adquirido por Dios.